damos seguimiento a este tema, pues luego de que 18 países suspendieran la inoculación con la vacuna AstraZeneca, pues ha habido mucha incertidumbre en el país, pues no saben si podría ser confiable recibir esta vacuna. Pero para desviarnos todo, para poder aclararnos todas nuestras dudas, se encuentra ya con nosotros el doctor Eduardo Ortega Barría, él es el secretario de SENASA, miembro de este Consejo Consultivo del Gobierno Nacional. Todo lo relacionado con las vacunas, pues es la fuente, tal vez la fuente oficial por parte del gobierno. Bienvenido a Next Noticias. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué sabemos de esta suspensión de las vacunas de AstraZeneca por parte de varios países del continente europeo? Yo estoy de acuerdo con el doctor Sucre. Creo que tenemos que esperar a que concluyan las investigaciones. Esto se origina la semana pasada en Noruega. Ellos reportan 4 personas que desarrollan alteraciones en la coagulación sanguínea. Esto coincide temporalmente con la administración de la vacuna y las autoridades noruegas deciden pausar el programa de vacunación para lanzar una investigación y saber si hay una relación o no hay una relación con la vacuna. Hay un lote de vacunas. Cuando uno produce vacunas, uno produce las vacunas en diferentes grupos. Cada grupo se conoce como un lote y hay un lote de 1 millón de dosis de vacunas que fueron distribuidas a 17 países diferentes en Europa, y cuando se considera que hay la posibilidad de que exista una relación, lo que se hace es retirar el lote del mercado y pausar la vacunación. Ellos han pausado 2 semanas. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos han lanzado investigaciones independientes y los resultados preliminares de esas investigaciones preliminares indican que no parece haber una relación entre la utilización de la vacuna y las alteraciones en la coagulación que se han observado. ¿Cuándo podríamos tener los resultados finales de estas investigaciones? El día de mañana la FDA está reuniéndose y la Organización Mundial de la Salud y el grupo de expertos estratégicos de la OMS estarían dando una conclusión definitiva a la investigación entre el día de mañana y el viernes. Así que creo que vamos a tener los datos finales. Una cosa importante: estas alteraciones en la coagulación se pueden presentar en las personas, se presentan en personas con algunos padecimientos. Obesidad, por ejemplo, es una de las causas de estas alteraciones en la coagulación, que ocurren sobre todo en las venas de las piernas, y esto puede causar que algún coágulo se desprenda. Esos coágulos viajan por la circulación, pueden llegar al pulmón y pueden causar algún problema en el pulmón. ¿Qué es lo que sabemos el día de hoy? Hay 15 eventos de trombosis venosa profunda, hay 22 eventos de embolismo pulmonar, que es cuando ese coágulo viaja hasta el pulmón, y esos 37 eventos se han presentado en 17 millones de personas vacunadas en Europa. Cuando uno evalúa cuál es la frecuencia de estos fenómenos de la coagulación en personas no vacunadas, uno encuentra que la frecuencia es de aproximadamente 1 en 1000 personas no vacunadas cada año. Y cuando uno analiza lo que se ha observado en las personas vacunadas, uno encuentra que se está presentando aproximadamente un evento en cada 500.000 personas vacunadas. Entonces hay una diferencia significativa que nos da confianza de que muy probablemente no hay una relación entre la vacuna y los fenómenos de la coagulación. Sin embargo, tenemos que esperar las conclusiones que la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos está realizando. Y doctor, no sé si me equivoco, pero este tipo de suspensiones también lo podríamos ver como positivo, porque quiere decir que los países están dándole seguimiento a cualquier evento adverso que pueda traer la vacuna. Ya queda entonces en las investigaciones saber si es un acontecimiento adverso o es una reacción adversa, pues que lo causa la vacuna, ¿cierto? Usted tiene toda la razón. Cuando vemos que hemos vacunado a nivel mundial ya 400 millones de personas con diferentes vacunas, y la mayoría de estas personas han recibido las vacunas de RNA mensajero, pero un número importante también ha recibido la vacuna de AstraZeneca. Creo que es exactamente lo que hay que hacer cuando uno observa que hay un evento
que es un evento no esperado o es un evento severo, uno tiene que pausar y lanzar una investigación. Lo primero es la seguridad de las vacunas y después que uno confirme que la vacuna es segura, entonces uno puede reiniciar la vacunación. Es importante que uno tiene que evaluar el beneficio-riesgo de las vacunas. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se pause, se lance la investigación, esperamos el resultado y una vez que tengamos las conclusiones, podemos hacer recomendaciones a nivel de nuestro país. ¿Qué tipo de observaciones se hacen dentro de estas investigaciones, doctor? ¿Cómo ellos llegan a la conclusión de que en efecto, pues estos casos de tromboembolismo o coagulaciones de sangre sí son causados por las vacunas? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Lo primero es, las vacunas necesitan 3 condiciones para ser autorizadas. La primera es que la vacuna sea segura. La segunda es que la vacuna sea eficaz. Esto significa que evite la enfermedad para la cual la vacuna ha sido desarrollada. Y la tercera condición es que la vacuna sea producida en condiciones de calidad adecuadas. Esto se llama buenas prácticas de manufactura. Estas vacunas en particular, la vacuna de AstraZeneca, requiere 60 pruebas de calidad diferentes por 20 laboratorios diferentes a nivel mundial para que esta vacuna pueda ser liberada. ¿Esto qué significa? El laboratorio la produce dentro de sus fábricas. El país en donde se produce la vacuna tiene que autorizar que se han cumplido con todas las condiciones de calidad de la vacuna. La vacuna se envía a los países y los países revisan que esas condiciones se hayan cumplido. Una de las cosas importantes es poder comparar cuál es la frecuencia del fenómeno que se está observando en el grupo vacunado comparado con el grupo no vacunado. Y hoy lo que estamos viendo es lo que acabo de mencionar, que hay menos eventos de tromboembolismo y de alteraciones de la coagulación en las personas vacunadas que en las personas no vacunadas. Lo otro es investigar cada caso en particular. Si las personas fallecen, lamentablemente, hay que realizar una autopsia, hay que ver la historia previa de las personas, hay que ver si estas personas estaban tomando algún tipo de medicamento o no, y si estas personas tenían algún tipo de enfermedad crónica. Si la persona no fallece, entonces uno realiza el mismo tipo de análisis y sigue a estas personas. Y una vez que uno concluye la evaluación de cada caso, por ejemplo, en Noruega fueron 4 casos, en Austria fueron 2 casos, Italia 1 caso, España 1 caso. Cuando uno concluye la investigación de cada caso en particular, uno entonces puede hacer una recomendación final. Importante, estos fenómenos ocurren en población no vacunada. Si evaluamos, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país donde tenemos muy buenas estadísticas, sabemos que en personas no vacunadas ocurren aproximadamente 300.000 a 600.000 eventos de embolismo cada año. Esto significa que ocurren aproximadamente 1.000 a 2.000 eventos cada mes. Si estuviéramos vacunando a estas personas, vamos a asociarlos con la vacunación, aunque en estas personas hubiera ocurrido de todas maneras este evento de tromboembolismo. Son fenómenos que ocurren, como estamos vacunando a tantas personas, van a coincidir en el tiempo la aplicación de la vacuna con el fenómeno que estamos observando. Pero es importante que esperemos la conclusión de la investigación. Hoy tenemos investigaciones de la Agencia Europea, tenemos investigaciones de la OMS y tenemos investigaciones de cada uno de los países que ha pausado. Así que vamos a tener información de seguridad suficiente que confirmen si la vacuna es segura o no es segura, y eso nos va a dar a nosotros la seguridad de que podemos utilizar la vacuna o no en nuestro país. Doctor, ahora nos trasladamos a Panamá. Entiendo que todas esas investigaciones también se han hecho por el sistema de farmacovigilancia. En Panamá nosotros tenemos ese sistema que esté evaluando las reacciones aquí en nuestro país respecto a las vacunas que se están administrando. Así es. Nosotros tenemos 3 mecanismos diferentes con los cuales las personas pueden reportar si han tenido un evento secundario o no han tenido un evento secundario. Uno es una línea telefónica, el 169, donde la persona puede llamar y puede comunicar si ha tenido alguna complicación después de la vacunación. El segundo tenemos una base de datos electrónica donde los médicos pueden reportar en esa base de datos electrónicas si las personas tuvieron o no un evento. Y el otro es
de manera escrita, de manera manual, las personas pueden llenar un formulario y ese formulario es consolidado por el sistema de vigilancia. ¿Qué sabemos el día de hoy nosotros en Panamá? En realidad hemos tenido muy pocos reportes, hemos tenido un total de 341 reportes. Esto es aproximadamente 0.14% en relación a las personas vacunadas. ¿Y qué es lo que más nos han reportado? Dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, malestar general y algunas reacciones alérgicas, la mayoría de ellas ligeras. Hemos tenido algunas cuantas que han sido moderadas, que han sido manejadas adecuadamente y las personas se han recuperado totalmente. ¿Alguna No tenemos reacción ningún grave, evento doctor? adverso serio que Ninguna reportar. reacción grave. Ninguna reacción grave, ningún evento severo, afortunadamente. Nosotros hemos vacunado pues ya cerca de 270,000 personas en Panamá, lo mencionaban con anterioridad. Eso representa 6% de la población o 8% de las personas que son elegibles para ser vacunadas. Doctor, en Panamá obviamente hay una conmoción, hay un tema de negatividad ya de por sí a las vacunas en general, pero con esta suspensión en ciertos países, pues ha causado más temor en la población. Y tal vez la respuesta por parte de las autoridades no le han dado tanta calma. ¿Qué tendría que pasar con estas investigaciones de la OMS y otras instituciones? Y si ellos recomendaran suspenderla de por sí, ¿Panamá no compraría las vacunas? ¿Qué tendría que pasar para que Panamá suspendiera la compra? Tu pregunta es muy buena porque en realidad cuando tenemos noticias malas en relación a una vacuna en particular, eso afecta a todo el sistema de vacunación. No afecta a una vacuna, las personas comienzan a tener dudas, en los medios digitales comienzan a compartirse noticias negativas y lamentablemente las noticias negativas viajan mucho más rápido que las noticias positivas. Nosotros afortunadamente hace algunas semanas anunciamos que habíamos adquirido 2 millones de dosis adicionales a la compañía Pfizer y eso nos puede ayudar en el caso de que nosotros tengamos alguna, digamos, impacto negativo de que las vacunas pudieran no poder utilizarse de acuerdo a la investigación. De todas maneras, la Cancillería y el Ministerio de Salud continúan sentados en la mesa con diferentes laboratorios intentando lograr acceso a más vacunas. La Cancillería y el Ministerio se han reunido recientemente, por ejemplo, con la compañía alemana CureVac, que tiene una vacuna de ácido ribonucleico. La semana pasada se reunieron con Johnson & Johnson, con el cual hemos acordado aproximadamente 300,000 dosis y se está considerando ver la posibilidad de traer más. Sin embargo, Johnson & Johnson tiene bastantes dificultades en producir vacunas suficientes y estamos negociando todavía las condiciones contractuales con Johnson & Johnson, así que no es seguro que podamos obtener vacunas de Johnson & Johnson para el país. Asimismo, nuestro país ha contactado... Doctor, acaba de mencionar algo importante. Dentro del plan que teníamos estaba Johnson & Johnson porque tenía una sola dosis y era la más factible para estos lugares lejanos. ¿Me está diciendo entonces que muy probablemente ya esa vacuna no llegue al país? Es posible que no llegue al país. Recordemos que nosotros habíamos acordado aproximadamente 5.5 millones de dosis. Ahí habíamos incluido 5.6 de hecho. Ahí habíamos acordado las vacunas de Johnson & Johnson. Nosotros adquirimos 2 millones adicionales. Eso nos llevó a 7.6. Si retiramos la de Johnson & Johnson, nosotros todavía tenemos 7.2 millones de dosis de vacuna que cubre aproximadamente, si son 2 dosis para cada persona, 3.6 millones de personas en Panamá. Eso es más de lo que realmente necesitaríamos vacunar para lograr el 70% de población vacunada para obtener la inmunidad de rebaño, que son 3 millones de panameños. Recordemos que somos 4.3. Si calculamos 70% de 4.3, eso nos da 3 millones de panameños. Nosotros todavía, retirando las vacunas de Johnson & Johnson, tenemos 3.6, podemos vacunar 3.6 millones de panameños con 2 dosis de la vacuna. Así que estamos bien. Un riesgo sería las vacunas de AstraZeneca, porque en el caso de AstraZeneca es 1 millón de dosis de vacuna, y si no lográramos administrar estas vacunas, eso impactaría negativamente la estrategia, pero como mencioné, seguimos en contacto con otros laboratorios intentando lograr dosis adicionales de la vacuna. Entonces, sobre la mesa, lo que me está diciendo, sobre la mesa está que probablemente no tengamos Johnson & Johnson y también está de calcular el riesgo de que
en caso tal de que no se recomiende traer AstraZeneca, se suspenda esa compra y se tenga que comprar de otros distribuidores. Así es, yo creo que esta segunda posibilidad de AstraZeneca es bastante improbable, ya que los resultados preliminares tanto de la OMS como de la Agencia Europea es de que no parece haber una relación causal entre la vacuna y las alteraciones de la coagulación que se están observando. De hecho, ellos recomendaron que mientras la investigación continuaba, la vacunación debería seguir. Así que eso nos da confianza de que ellos tienen información bastante precisa de que no parece haber una asociación. Yo diría que nosotros hoy tenemos 7.2 millones de dosis acordadas, podríamos vacunar 3.6 millones de panameños. En la yo diría que en el improbable caso de que la vacuna de AstraZeneca no pudiera ser utilizada, eso pudiera impactar, pero yo creo que nosotros estamos todavía en condiciones adecuadas porque la vacuna de AstraZeneca debería llegar en el mes de mayo. Así que nosotros todavía tenemos abril para poder obtener dosis adicionales en el caso de que eso fuera necesario. Yo lo considero bastante improbable. Doctor, en el caso entonces que se distribuya AstraZeneca en el país, tendrían que empezar una campaña desde ya para que las personas no sientan el temor de esta vacuna, porque ya se ve en redes sociales la gente diciendo, no, yo no quisiera que me vacunaran con esa. De hecho, tuvimos en nuestras redes sociales la pregunta acerca de la percepción sobre esta vacuna y mucha gente dijo que no estaría de acuerdo con vacunarse con ella. Entonces, por parte del gobierno les tocaría una ardua tarea de empezar una campaña para crear confianza en la población. De hecho, nosotros desde el lunes pasado habíamos reforzado la estrategia de comunicación porque pues no todas las personas que queríamos vacunar en San Miguelito y en el circuito 88 habían ido a vacunarse, 86% en San Miguelito, 71% en el circuito 88 y se había decidido intensificar esa campaña de comunicación para que las personas acordaran vacunarse en mayor número. Estoy de acuerdo totalmente contigo, tenemos que intensificarlo. Lamentablemente esa percepción negativa puede afectar la estrategia de vacunación. Sin embargo, estas vacunas, cuando comparas la vacuna de AstraZeneca con la vacuna de Pfizer en contra de enfermedad severa causada por COVID-19, ambas vacunas tienen una eficacia cercana al 100%. No hay diferencia en términos de eficacia entre las vacunas. Y yo diría que el día de hoy, con la información que tenemos, ambas vacunas son seguras. Lo que yo le quiero recomendar a la población es el beneficio de vacunarse con cualquiera de las vacunas que utilicemos en el país es mucho mayor al potencial riesgo teórico. Esta es una enfermedad que mata a casi el 2% de las personas. 2 de cada 100 personas que se infectan pueden morir y hay un número más importante, hasta 15% de las personas que pueden terminar en un hospital por varias semanas y pueden terminar con secuelas severas del sistema nervioso central, cardíacas, pulmonares y físicas. No estamos hablando de una enfermedad leve, estamos hablando de una enfermedad moderada a severa y yo lo que le recomendaría es que tengamos confianza. Si nosotros decidimos continuar con la estrategia, va a ser de utilizar la vacuna de AstraZeneca, va a ser solo si estamos 100% seguros de que la vacuna no va a representar un riesgo. Y hasta el día de hoy la OMS y la EMA, la Agencia Europea, nos han comunicado que ellos consideran que no hay ningún peligro con esta vacuna. Doctor, la última pregunta para finalizar rápidamente. Ustedes han acordado como gobierno, como estrategia de gobierno, dar una sola dosis de Pfizer en el caso de las personas que ya pasaron por COVID. Hay estudios que lo respaldan. La pregunta que he visto muy común en redes sociales, ¿se necesita una aceptación o una recomendación por parte de Pfizer para que esto tenga más validez o solamente con los estudios es suficiente? A ver, no se necesita la autorización de Pfizer porque cuando Pfizer realizó los estudios en los Estados Unidos de Norteamérica, todavía no teníamos la información que teníamos el día de hoy. Esta es información que se ha ido acumulando después de que Pfizer terminó sus estudios y el día de hoy no tenemos un estudio. Tenemos 6 estudios, uno en Israel, tenemos 4 estudios en Estados Unidos de Norteamérica y tenemos otro estudio en Europa. Esos 6 estudios confirman que las personas que se recuperan de COVID-19 cuando reciben una dosis de la vacuna pueden tener hasta 300 veces más anticuerpos
que las personas que nunca tuvieron COVID-19. Esto significa que estas personas están perfectamente protegidas. Si yo no tuve COVID-19 y me pongo 2 dosis, tengo 300 veces menos anticuerpos que una persona que tuvo COVID-19 y se puso una dosis. Por lo tanto, es fácil concluir que esa persona que recibe una dosis está más protegido que las personas que reciben 2 dosis de la vacuna. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ortega, por siempre tener el tiempo para darnos todas las explicaciones que necesita la audiencia de Next Noticias. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Un placer y gracias por la invitación.